Las bodas del Cordero. Es un tema que hoy te queremos compartir para darle un poquito de continuidad a esos temas de Apocalipsis que ya habíamos tratado y que algunas personas, por ahí alguien me dijo, ¿por qué bajó ese video? Otra vez lo vamos a subir. Pensaba dar otros temas que van a aparecer antes de este, pero para que puedas entender un poquito mejor lo que es las bodas del Cordero, vamos a hacer una predicación expositiva, secuencial. Vamos a hilar, vamos a juntar los elementos para poder comprender mejor las bodas del Cordero. Vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 25 y como introducción te aclaro que las bodas entre los judíos eran muy diferentes a como son las bodas aquí en México, que es lo que comúnmente conocemos. Aquí una persona, una pareja se casa, un decir a las 12 del día y a las 10 de la noche ya se acabó toda la fiesta. Pero entre el pueblo judío muchas veces se alargaban por días esas bodas cuando dos personas se casaban. Se alargaba por muchos días según la economía de las personas. Pero no era como lo celebramos aquí. Aparte, la historia cuenta que muchas de las veces entre los judíos ellos arreglaban el contrato matrimonial los padres cuando los hijos eran infantes y se pagaba la dote correspondiente. Y ya cuando crecían los niños, cuando ya estaban en edad adulta, entonces se podían unir en matrimonio. Y esto tiene una relación con lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 25. Te pido por favor, vayamos para allá. Es donde habla de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok. 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. Esas 5 vírgenes prudentes, el aceite simboliza el Espíritu Santo en la vida del creyente. Esas insensatas no tenían el Espíritu Santo. Recuerda, ya te he explicado lo que dice la Biblia, Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero aquí vamos a tratar el tema de las bodas del Cordero. Cuando esas 5 prudentes llegó el novio, ellas entraron con el novio, lo estaban esperando para celebrar ese banquete a la cual habían sido invitadas. Que esto te sirva como ilustración para entender las bodas del Cordero. Ahora te voy a relatar nada más lo que dice Efesios 5, 26 y 27. Oh, no, mejor vamos para allá para que de aquí te lo leo de una vez. Corintios, Gálatas, Efesios 5, aquí está. Dice Cristo acerca de la iglesia: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo se va a presentar ante Él mismo una iglesia sin mancha ni arruga? Porque todos los que hemos creído al Evangelio es por medio de la palabra en que Dios nos santifica. Cuando creemos al Evangelio es de la manera en que, en sentido figurado, Dios nos limpia de todas nuestras inmundicias, como si nos hubiese bañado, porque a través del Evangelio es como se perdonan los pecados a todos los seres humanos.
Y cuando una persona acepta el Evangelio, desde el momento que acepta el Evangelio, que acepta a Cristo y procede a un arrepentimiento, desde ese momento, en sentido figurado, esa persona está casada legalmente con nuestro Señor Jesucristo. Legalmente ya es su esposa. Y Él se la va a presentar como una iglesia pura, sin mancha, por la misma palabra, el Evangelio en el cual creyó, porque es a través del Evangelio, a través del sacrificio de Cristo, a través de su muerte en la cruz, como Dios perdona todos nuestros pecados cuando ejercemos fe en Él. Y entonces sí, podemos decir lo que dijo Tito, allá en Tito 2:13, dice la Escritura así, mira: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos los genuinos creyentes estamos esperando, estamos a la expectativa para esa venida en las nubes, como lo dice Primera Tesalonicenses 4:17. Cuando venga Cristo en las nubes, va a venir por su iglesia. Todos estamos esperando esa venida, su iglesia, aclaro, su iglesia. Porque otros piensan que van a pasar por la ira de Dios, por la tribulación y gran tribulación. La Biblia ya lo ha explicado. La Biblia nos enseña que Cristo nos libra de la ira venidera, que ya no hay condenación para nosotros. Y en esa venida de Cristo, Él viene en las nubes y arrebata a su iglesia de cualquier lugar en donde estemos. No te preocupes, aunque estuvieras dormido, de ahí te va a levantar el Señor, porque tú tienes el Espíritu, y el Espíritu es las arras, es la garantía de que ya tienes vida eterna. De donde estés, el Señor te va a llamar. Y cuando seamos llevados al cielo, ahí se van a celebrar las bodas del Cordero. Para eso es el arrebatamiento, a semejanza de lo que vimos en Mateo 25. Ahí van a ser las bodas del Cordero, y después viene un acontecimiento maravilloso, y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 5, 6... Ay. Ah, caray, aquí ya me trabé. ¿Dónde estoy? Las bodas del Cordero. Ya está. Perdón. Me perdí completamente. Apocalipsis 19. Ya estamos ahí. Dice el versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fíjate bien, aquí vamos a hacer énfasis al final de este versículo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y fíjate lo que dice después: y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjate bien lo que dice el versículo 6. Al final: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ya está reinando. Ya terminó la tribulación. Y es entonces cuando se celebra el banquete de bodas. No las bodas ya se celebraron en el arrebatamiento. Aquí estamos celebrando el banquete. Por eso dice en el versículo 9: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ¿quiénes son esos invitados al banquete de bodas? A semejanza de las vírgenes prudentes, esos invitados se está refiriendo a los santos del Antiguo Testamento que fueron salvos por la fe, y a los que salen de la tribulación.
hago énfasis nuevamente en el versículo 6, porque ahí Cristo ya está reinando, ya terminó la tribulación y es aquí en la tierra en donde se lleva a cabo el banquete de bodas, en donde Cristo dice en el versículo 7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ya no dice novia, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora te explico. Nosotros tenemos una justicia imputada. La manera en que Dios nos perdona es por la fe en Cristo. No es porque nosotros nos podemos salvar por nosotros mismos, no. Todos somos salvos gracias al sacrificio de Jesús. Pero esa fe genuina, esa salvación que Dios nos ha otorgado y cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos lleva a que ahora andemos en acciones justas, a que ya no andemos en impiedad, a que ahora tratemos de ser cada día más como Cristo. Y ese lino fino simboliza también nuestras acciones justas. Por eso al creyente se le anima siempre a que camine en santidad, a que se aparte de pecado. Pero aquí lo que estamos celebrando ya es el banquete de bodas, porque en el arrebatamiento se celebran las bodas y aquí al bajar la iglesia se celebra el banquete, en donde son invitados, dice el versículo 9, dichosos los invitados a la cena al banquete de bodas. Esos invitados son los santos del Antiguo Testamento y los que salieron de la tribulación. Y la iglesia viene siendo la esposa, la novia. Espero que hayas podido entender el tema, que haya sido de edificación para tu vida. Si tienes alguna duda, con toda confianza nos puedes hablar. Bendiciones.